Ustedes se preguntarán por qué tantos ortopedistas estamos interesados en el tema de la medicina regenerativa. Es muy sencillo. Lo primero que hay que decir al respecto es que el sistema musculoesquelético es el sistema más grande que existe en el cuerpo. Mucho más grande que el sistema circulatorio, mucho más grande que el sistema respiratorio, más grande que el gastrointestinal, incluso que el mismo neurológico. ¿Por qué? Porque es el que nos da mecanismos de protección, es el que nos da mecanismos de locomoción, es el que nos da en realidad la vitalidad. ¿Qué sucedería si nosotros nos enfocamos solamente en la patología, digamos que somos médicos clínicos, un paciente hipertenso, obeso, diabético? Si nosotros descuidamos la parte de la locomoción, la parte osteoarticular, con seguridad que no vamos a poder realizar ningún tratamiento. ¿Quién de nosotros no le ha dicho a uno de estos pacientes? Es que usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que caminar. Pero a veces en esas recomendaciones nos olvidamos de lo básico, que tenemos que bajar de peso, que tenemos que cuidar nuestras articulaciones y por supuesto ahí es donde empezamos a actuar nosotros los ortopedistas. Nosotros hemos sido relegados, yo no sé cómo es acá en Chile, pero por lo menos donde me he formado, en Argentina, en Estados Unidos y en Colombia, somos como los bichos raros, los carpinteros, los que no sabemos sino poner tornillos, dar martillo, como el doctor Purita nos dijo ahorita, y nada más, que no sabemos absolutamente nada de ciencia. Pero eso viene cambiando, poco a poco, porque nosotros mismos nos hemos venido dando cuenta de lo difícil que es tratar a un paciente de manera aislada. Si nosotros no tenemos un paciente en unas condiciones óptimas para poder hacer nuestros tratamientos, van a fallar. Y ahí es donde empieza mi historia como ortopedista. Yo me dedico sobre todo al área de artroscopia y al área de cirugía de rodilla. Y desde hace mucho tiempo yo venía con la inquietud, pero ¿qué pasa con estos trasplantes de rodilla que no están funcionando bien? ¿Qué sucede con estas prótesis? ¿Por qué tanta infección? ¿Por qué tantos problemas de rechazos? ¿Por qué la trombosis venosa profunda? ¿Por qué después de esto los pacientes tienen una sobrevida algunas veces buena, pero la mayoría de las veces no se recuperan al 100%? Persisten con dolor articular después de haber hecho la prótesis. Y el tema es muy sencillo. El tema es que nosotros tenemos que ir a las bases. Si ustedes recuerdan, nosotros mismos tenemos la capacidad de regenerarnos y de curarnos. Entonces, ¿por qué no echar mano de eso? ¿Por qué no pensar que en lugar de hacer una prótesis, que es lo más antifisiológico y antibiológico que hay, que es amputar la rodilla, porque es tal cual, amputar la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia, toda la superficie articular de la rótula, tirarla a la caneca y poner una prótesis de titanio, de cobalto, con algún tipo de polietileno, es lo más antifisiológico que hay. Nunca logran arcos de movilidad completos y siempre tiene alguna complicación. ¿Por qué no intentamos algo biológico? ¿Por qué no empezamos a ver qué sucede con el plasma? ¿Qué sucede con las células? ¿Qué sucede simplemente con la fisioterapia? ¿Qué pasa si yo le digo al paciente que se baje de peso? ¿Qué pasa si yo le digo al paciente que tenga un adecuado ejercicio? Generalmente a todos estos pacientes con artrosis de rodilla, todo el mundo le dice, no, usted no puede hacer ejercicio. No, lo que tenemos que hacer es encontrar el ejercicio adecuado para cada uno de los pacientes. Para eso hay especialidades médicas que se llama medicina deportiva también. Y el deporte se puede formular casi que como un medicamento. Pero nosotros no entendíamos eso. ¿Por qué tanta falla en las fracturas? ¿Por qué tanta pseudoartrosis? En Colombia tenemos un índice de accidentalidad en motocicletas gigantesco. Déjeme decirle que yo estuve 15 años haciendo guardia en algún sanatorio y no había una guardia en la cual no tuviéramos que pasar por lo menos una fractura derivada de accidente automovilístico. Si nosotros sumamos todos estos traumas, el porcentaje de pseudoartrosis era gigantesco. Así hiciéramos lo que tuviéramos que hacer. Todas las técnicas quirúrgicas adecuadas, todo lo que nos dicen los suizos y los alemanes, que son los chachos en osteosíntesis, no esperiosticemos, solamente pongamos la osteosíntesis lo más anatómicamente posible y no hagamos tanto daño. Pero resulta que no era suficiente. ¿Qué pasó ahí? Me empecé a dar cuenta que simplemente utilizando factores de crecimiento, plasma rico en plaqueta, en la misma cirugía,
con algún tipo de alguna otra cosita, algún injerto del mismo paciente óseo, los tiempos de rehabilitación del paciente eran inmensamente superiores a que si no lo hacíamos. Una fractura de fémur, si le colocamos el plasma rico en plaqueta, casi que estaba asegurado que en 4 meses, 3 meses, ese paciente ya iba a estar apoyando, caminando y en una actividad lo más normal posible. Ahí empieza a darnos vueltas en la cabeza qué sería de nosotros si pensamos de verdad en la fisiología de las lesiones. Es que no es solamente que se rompe el hueso, es que cuando hay una ruptura de hueso, hay una lesión muscular, hay una lesión vascular, hay una lesión neurológica. Y si todos estos factores nos están influyendo, ¿cómo vamos a ir a reparar solamente el hueso? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces empiezan a jugar en la cabeza cosas que nunca habíamos pensado. Es que hay que ponerle oxígeno después del posoperatorio. Cosas tan sencillas como esas. Es que de pronto la nutrición es importante. Es que cómo estarán los niveles de vitamina D, los niveles de vitamina B. ¿Será que necesitas corbato de sodio? ¿Será que si lo llevamos a una cámara hiperbárica? ¿Será que una cantidad de cosas que los ortopedistas nunca nos habíamos pensado? Y empezamos a trabajar en este tema. Yo ya estoy completando casi unos 5 años de estar trabajando en el tema, inicialmente con plasma rico en plaquetas y algunas otras cosas que ya más adelante les voy a contar. Y es que se empieza a dar uno cuenta que este tejido, lo que dice acá, que el tejido necrótico, los mismos fagocitos lo mejoran. ¿Cuál es el antibiótico natural? ¿Cuál es el antibiótico natural? Las mismas plaquetas. Las mismas plaquetas tienen macrófagos, hacen la fagocitosis. Ustedes nunca van a ver un paciente que se le inyecte factores de crecimiento o células madre que por lo menos en el sitio de la punción se infecte fácilmente, a menos que tenga algún tipo de insuficiencia que le esté generando eso o que tenga una infección previa ya. Pero empiezan a disminuir los índices de infección utilizando cosas tan sencillas como el mismo plasma de cada uno de los pacientes. Entonces empieza uno a cuestionarse sobre todo lo que ha hecho y todo lo que le han enseñado a uno en la Facultad de Medicina. ¿Sí? La parte farmacológica. ¿Será verdad que nosotros tenemos que utilizar toda esa cantidad de antiinflamatorios no esteroideos o de esteroides para mejorar un dolor? ¿Será que hay algunas otras posibilidades, algunas otras soluciones que nosotros podamos manejar? Por supuesto que sí. Y la respuesta está en la medicina integrativa, la medicina biológica y la medicina regenerativa. ¿Sí? Porque ¿qué es la medicina integrativa? Es simplemente darnos cuenta que nosotros no somos los poseedores de la verdad, como ortopedistas, o como cardiólogos, o como internistas, como nefrólogos, sino que si nosotros empezamos a mirar un poquitico más hacia los lados, no como el caballo de carreras, que no lo deja mirar a ningún lado, se abre un abanico de posibilidades. Porque ¿qué tal que a esos pacientes nosotros le podamos brindar, un paciente que tiene una falla renal, que está ahí como que no le podemos dar antiinflamatorios, de pronto una medicina homeopática, de pronto una terapia alternativa, eso no lo manejo yo, pero sí tengo colegas que lo hacen también, una terapia neural, una acupuntura. No somos los poseedores de la verdad. Y aquí es donde entra todo el tema de la medicina regenerativa, y en especial el tema de las células madre, que cuando uno lo conoce y empieza a romper los paradigmas, se enamora de este tipo de medicina. Y no importa lo que empiecen a decir los colegas, porque es que si acá estamos una gran cantidad de personas, afuera nuestros colegas están diciendo, ¿qué están haciendo allá en un simposio de células madre si eso todavía no se lo han inventado? He ahí, falta de conocimiento, no hemos llegado al punto que es, y de pronto que lo estamos haciendo muy tímidamente. Salgamos a la calle a decirlo, y una vez ustedes estén entrenados en células madre, van a poder decirlo. Esta medicina es la medicina del siglo XXI. Y la tenemos en Latinoamérica, ya está en Colombia, ya está en Chile, en Argentina, en Bolivia, en cualquier rincón. Y la estamos desarrollando mucho más fácil y mucho más libremente que en los mismos Estados Unidos. Porque allá tiene algunas restricciones por la FDA. ¿Sí? Pero la FDA nunca ha dicho, no se pueden poner células madre. Ellos dicen, estamos en investigación. Y resulta que las investigaciones
Ustedes empiezan a leer y esas investigaciones van adelantadísimas en fase 4. Pero la FDA sigue diciendo, estamos en investigación, con unos resultados extraordinarios. Ustedes no se imaginan los resultados que hay cuando uno empieza a leer y busca literatura y literatura, literatura americana. Hay muchísima literatura asiática y europea. Y en todos los países publican. Pero nosotros, los latinoamericanos, todavía no hemos publicado lo suficiente que deberíamos hacer con el tema de células madre. Volviendo un poco al tema de la ortopedia como tal, en alguna lectura para ortopedistas, ¿no? Así básica, sencilla, nada complicado, explicaban que las células madre, a pesar de lo que todo el mundo dice que son muy inteligentes, pareciera que no son tan inteligentes si lo comparaban bien con unas células bobas. ¿Cómo así que unas células bobas? De pronto la comparan con el compañero de la secundaria que era el bobo del curso, que todos no sé cómo le dicen acá, se la montan, el bullying, el famoso bullying, el buleado de la secundaria. Pero resulta que él solamente era bueno para los números y entró a hacer una carrera donde solamente necesitaba números. Y después el tipo se fue a hacer un posgrado, hizo un magíster, hizo un doctorado, hizo un PhD, y resulta que el bobo de la secundaria es el jefe de todos nosotros ahora. ¿Por qué? Porque se especializó en una sola cosa. Y así es que hacen las células madre. Las células madre tienen la capacidad de diferenciarse y especializarse en una sola cosa. Y ellas están ahí listas, como unos obreros, para lo que nos llamen, para lo que necesitemos. Y eso es un arma que tenemos todos en nuestro cuerpo. En células madre hay un tema ético que han sido muy criticados, sobre todo en Estados Unidos, y es el tema de todas las investigaciones que se han hecho con células madre embrionarias. Eso se requiere de un aborto, eso se requiere de un tema bien complicado. Pero ahora que nosotros tenemos las células madre adultas, mesenquimales, con un proceso tan sencillo que se puede hacer en cualquier oficina de nosotros, en cualquier consultorio, ¿por qué no lo hacemos? ¿Es extremadamente costoso? No, no lo es. ¿Que hay pacientes que lo necesitan y lo están buscando y además no saben que ya lo tienen en Chile y se van a buscarlo por fuera? Se van a Estados Unidos, se van a Centroamérica y se lo hacen allá. Y pagan lo que sea. Porque uno, si se está quedando ciego, uno paga lo que sea. Si un paciente con artritis reumatoidea, con lupus, se está quedando inválido y le dicen que la célula madre es una posibilidad y que tiene un porcentaje cercano al 70% de mejoría cuando se hacen las aplicaciones, van y lo buscan donde sea. ¿Por qué no nosotros empezamos a hacer eso? ¿Por qué no somos pioneros? ¿Por qué no hacemos los cursos? ¿Por qué no empezamos a leer? Tenemos que romper el paradigma. Y al romper el paradigma, van a ver ustedes la cantidad de éxito que se va a tener. Publicaciones por donde quieran, ¿sí? Uno pensaría que las células madre que más funcionan para el sistema osteoarticular son las células madres tomadas del hueso, las hematopoyéticas. Pero no, resulta que hay muchos estudios que muestran que el tejido graso puede llegar a ser mejor en los temas intraarticulares en ortopedia. Entonces, ¿yo cómo hago si tengo que sacar grasa de un paciente y yo no sé hacer una liposucción? Resulta que es que solos no podemos y tenemos que asociarnos. En Colombia, nosotros somos representantes de Global Stem Cell Group y nuestro grupo está compuesto por clínicos, ortopedistas, bacteriólogas, cirujanos plásticos, esteticistas, aparte de todo el personal administrativo. Si yo necesito una liposucción, tengo el personal idóneo, porque es que tampoco podemos empezar a caer en la gran mentira de que yo puedo hacer todo. No se trata de eso. Y por eso es que estos tratamientos a veces los catalogan de que son mentira, de que son charlatanes, porque es que si sirve para todo, eso es imposible. De eso tan bueno no dan en ningún lado. Entonces tenemos que agruparnos, tenemos que escribir, tenemos que tener un grupo científico muy bien conformado para poder tener unos resultados de éxito grandísimos. Como anécdota,
En algún paciente, llegó a mi consultorio un paciente con dolor lumbar severo, con una artralgia severa de rodilla, tenía una espondilolisis importante, tenía una artrosis de rodilla, pero aparte de eso, este paciente tiene Parkinson. La familia lo lleva solamente para hacer la consulta ortopédica. Es un paciente de alto riesgo, que no se puede llevar a una cirugía, ni de columna, ni de rodilla. Le propongo en ese momento que hagamos una valoración por neurología, por uno de los clínicos del grupo, y el paciente es candidato para hacer células madre. Células madre no solo a nivel intraarticular, como manejo de dolor a nivel lumbar, sino que hacemos una inyección endovenosa, porque está descrito que en Parkinson funciona. El paciente va muy bien, se mejora de su dolor de rodilla, por supuesto de su dolor lumbar. Un paciente que estaba casi que postrado hacia un año, ya está saliendo a hacer algunas vueltas cerca de su casa, ya sale de su habitación y le cambia la vida a él y a su familia. Lo cuidaba una hija, que esta hija tenía que levantarse todas las noches 2 veces para llevar al baño a su papá. Hacía más de 2 años, esta hija no dormía una noche completa. Al cabo de 3 meses, me llama muy preocupada la hija. Me preocupo yo mucho porque ella me dice que tiene que hablar seriamente conmigo. En ese momento yo pensé que el papá había tenido alguna complicación seria y se le estaban atribuyendo las células madre. Resulta que la hija llega al consultorio sin el padre y me hace el siguiente relato. Doctor, estamos muy preocupados por mi papá, porque este hombre, después de la aplicación de las células madre, no sabemos qué ha pasado. Pero nos reunió a todos los hijos la semana pasada, y aparte de que él ya está saliendo, de que está haciendo las cosas, un hombre de 78 años con Parkinson, nos refiere que urgentemente necesita reiniciar su vida sexual. Yo quedé quieto. No sabía qué contestarle, no supe qué contestarle. El caso es que esta anécdota va para demostrar cómo funciona la medicina antienvejecimiento, cómo funciona la parte regenerativa a nivel neurológico, a nivel vascular y a nivel muscular. En cuanto al tema de la condrogénesis que puede realizar las células madre, es lo único que se ha comprobado que es eficiente hasta el momento. Existen y están corriendo muchos estudios, nosotros lo estamos haciendo en Colombia también, en el cual uno le hace a un paciente con artrosis una artroscopia, en el cual tiene la visualización directa de la articulación, coloca células madre y al cabo de 6 meses se hace un second look y se ven unos resultados fantásticos, una cobertura de condrocitos de cerca de más del 80%. Mucho más que las microfracturas que se hacían antes, mucho más que el trasplante de condrocitos que son extremadamente costosos y que no funcionan tan bien. En la década del 2000 al 2010, a nivel mundial, se denominó la década de la investigación del cartílago. Y yo estoy seguro que no se adelantó absolutamente nada. El Nobel en ese periodo se lo ganó un investigador de células madre, pero de cartílagos nadie pudo hacer nada. Seguro que no se adelantó más que esto. No sirve más que el cartílago de tiburón, la glucosamina y estas cosas que estaban mandando, que no son más que complementos nutricionales y que tenían convencido a la gente que eso funcionaba. La glucosamina, además la que me traen de Estados Unidos, por lo menos en Colombia es así. Uy, me trajeron un frasco así de grande de Estados Unidos, doctor, y eso es la machera. La compraron en cualquier CVS, en cualquier supermercado. Ni siquiera se necesita fórmula médica para todas estas cosas. Y eso era lo único que estábamos dando. Paliativos, que más que paliativos, en mi concepto, son placebos. ¿Qué sucede con el cartílago y por qué la importancia de las células madre? El cartílago es el único tejido vivo que no se regenera. Yo me corto la piel, se me cicatriza. Yo me fracturo, se me consolida la fractura. Bien o mal, pero se me va a consolidar. Tengo algún problema a nivel de cualquier tejido y se regenera. El cartílago no. Cartílago que se daña, cartílago que no sobrevive. Es muy lábil
a cualquier cambio, a los cambios de los ejes, pacientes con genu valgo, con genu varo, a los traumas. ¿Y por qué? Porque son tejidos avasculares, alinfáticos y aneurales. Entonces, ¿cómo vive? La única manera que el tejido de los condrocitos vive es a través de la absorción del líquido sinovial. Y en la medida en que nosotros vamos envejeciendo, ¿qué va sucediendo? Va disminuyendo, nos vamos deshidratando. No solo en la articulación, en todos lados. ¿Sí? A algunos se les cae el pelo. Otros se arrugan. Otros tienen dificultades para caminar. Empiezan a tener todo este tipo de lesiones. Y es por eso, el envejecimiento es algo normal en absolutamente todos los seres vivos. Y en especial en el hombre. Porque el hombre no fue siempre bípedo, era cuadrúpedo. Y si nosotros nos ponemos a dar cuenta, nosotros estamos diseñados para ser cuadrúpedos todavía. Por eso es que las caderas, las rodillas y los tobillos se nos acaban. Y eso es lo que nos da de comer a los ortopedistas que hacemos artroscopia. Lo que nos da de comer ahora son las células madre. Totalmente. Eso era lo que hacíamos antes. Se hacía, esto es una técnica de OAT, se llama eso. ¿Qué es esto? En la parte... Perdón. Morimos ahí. Bueno, ¿puedes retroceder eso, por favor? En la parte lesionada, lo que se hacía era que se tomaba con un trocar del tamaño que fuera, esta muestra se sacaba de otro lado que no tuviera apoyo, por ejemplo, de esta misma zona de la rodilla, y se trasplantaba ahí. ¿Sí? Cirugía larga, dispendiosa, quedaba una incapacidad de 2, 3 meses, sin ninguna garantía. Ya no lo estamos haciendo, por lo menos en mis manos lo que yo hago es aplicación de células madre. La hago en el consultorio, bajo riesgo, baja morbimortalidad, con unos resultados espectaculares. ¿De qué depende entonces los buenos resultados? Lo mismo, primero, que hagamos las cosas éticamente. Si nosotros hacemos las cosas bien, si hacemos un diagnóstico adecuado, si hacemos en realidad lo que nos toca, si el paciente necesita cirugía y necesita artroscopia antes de una aplicación de células madre, pues tenemos que hacerle la artroscopia, porque es que si tiene un osteofito gigantesco y se le está clavando contra la patela, eso no lo podemos cambiar con células madre, pero sí vamos a cambiar el ciclo de la enfermedad si después de esto, de la artroscopia, lo hacemos. Y depende con qué lo activemos. Ya vimos en la conferencia del doctor Purita, hay infinidad de formas de hacer la activación. Las que nosotros tenemos son las mejores, con enzimas, con luz LED de baja frecuencia, y hay un tip pequeñito, la dexametasona ayuda en ese tipo de activación. Yo por lo menos, ¿qué hago? Cuando lo hago en rodilla o en hombro, coloco antes de hacer la aplicación de las células madre una pequeña infiltración con lidocaína, nunca con marcaína, produce una condrolisis gigantesca, entonces estamos haciendo más daño, y un poquitito de dexametasona. ¿Eso qué hace? Eso eleva el poder que tienen las células madre de regenerarse porque se activan mucho más rápido. Hay cualquier cantidad de papers en todos los journals. Todo el continente americano está escribiendo. En Europa ni se diga. Y en Asia hay reportes desde 1990 que vienen funcionando bien. En ortopedia, en medicina interna, en estética, en absolutamente todos los campos de la medicina. No solamente por el tema biológico, el tema económico es un tema fundamental. Esa es una estadística vieja, esa es una estadística del 2011. Se gastaron en el 2011 65 billones de dólares en Estados Unidos a consecuencia de pacientes que requirieron reemplazos articulares de hombro, de codo, de rodilla, de tobillo. 65 billones. Si uno lo desglosa, además de esos 65 billones, por ahí unos 40 billones corresponden a la industria farmacéutica, a las casas que producen los materiales de osteosíntesis y todo el tipo de prótesis.
el resto de cosas viene derivado de hospitalización, de complicaciones, del mismo tiempo que dejaron de producir estos pacientes. ¿Qué tal si nosotros llegamos a tener un pedacito del pastel de los 40 billones? Y en vez de estar entregando a la industria farmacéutica estos pacientes para que hagamos cosas antifisiológicas, como son los reemplazos de rodilla, y empezamos a poner en nuestros pacientes células madre. Yo les aseguro que si ustedes cambian su práctica médica y empiezan a tener una mentalidad abierta, les puede llegar a pasar lo que me pasó a mí. ¿Qué me pasaba a mí? Yo era traumatólogo de guardia, más consultorio, trabajando todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche, más guardia cada cuarto día y los fines de semana casi que metido ahí. Mi familia no existía. Cuando yo conozco esto, empiezo a darme cuenta que el tema no está operando tanto, sino seleccionando bien los pacientes. ¿Cómo gira la vida de un ortopedista en ese momento? Dejo de hacer guardias, trabajo de lunes a viernes solo en mi oficina, y los ingresos económicos además se subieron en un porcentaje muy grande, tan grande que tuve que cambiarme de oficina, que ahora me tocó montar un centro médico, que tuve que contratar a una enfermera, una bacterióloga, una nutricionista, 2 asistentes, un personal de mercadeo. Y los pacientes, bien, mejorándose cada vez más. Por supuesto, como les decía antes, los que hay que operar, se operan. Una ruptura del ligamento cruzado anterior, hay que operarla en un deportista, porque si no, eso sí no se va a mejorar. Pero está ahí para que quede en inquietud. ¿Qué pasaría si? Y no que en 10 años, el colega que está sentado al lado de ustedes les diga, ¿se acuerdan lo que dijeron hace 10 años en Santiago? Pues yo tomé la iniciativa y estamos haciendo una clínica de medicina regenerativa. Sin hacer guardias, teniendo unos resultados espectaculares. Porque además, aparte de eso, empiezan a pedirlo, los mismos pacientes lo piden. Entonces las hijas de los pacientes dicen, doctor, ¿eso no sirve para la arruguita? Y mi esposo que es calvo, ¿eso no le sirve para eso? Y claro que funciona. Y como estamos asociados con esteticistas y con cirujanos plásticos, ahí hay para todo el mundo. La medicina regenerativa es la medicina del siglo XXI que está para todo el mundo en este momento. Ustedes recordarán esta imagen. Ronaldo, deportista de alto rendimiento, que tuvo una lesión del ligamento rotuliano. Lo operan, lo tratan, el paciente queda con un dolor crónico y le siguen infiltrando. ¿Pero qué le infiltraban en ese momento? Simplemente le infiltraban, bien sea corticoides más lidocaína, lo cual hace una bomba en los tendones, sobre todo en esos pacientes que están expuestos a tan altas cargas fisiológicas a nivel de los tendones. ¿Qué pasa al cabo de un año? Lo que tenía que pasar. Ronaldo se vuelve a lesionar y nunca vuelve a ser el mismo. Caso diferente a lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos. Y eso lo pueden buscar en YouTube. Acuérdense de este nombre, Bartolo Colón. Bartolo Colón es un pitcher de los Yankees de Nueva York que tenía una lesión de manguito rotador. El paciente se entera, lo quieren operar en Nueva York, el paciente se entera que están haciendo estas locuras en la Florida, se va a la Florida con nuestro grupo, y se le inyecta y se le hace tratamiento de células madre. Resulta que Bartolo Colón se recupera sin cirugía, a los 3 meses está lanzando nuevamente en las ligas profesionales de béisbol de los Estados Unidos y pasa de lanzar 80 millas por hora a lanzar 110 millas por hora sin cirugía. Caso diferente al de Ronaldo. Esto fue hace unos 3 años, boom gigantesco, investigación de la FDA, investigación de todo el mundo para ver si lo que Bartolo Colón estaba haciendo era doping. Por supuesto que no. Resultado, después de Bartolo Colón, vienen deportistas como Tiger Woods, como Mike Tyson, entre otros más, que han sido tratados por nuestro grupo en la Florida. Las lesiones tendinosas se recuperan casi que solas con este tipo de tratamientos. ¿Y por qué entonces la grasa se convierte en músculo? Porque vienen desde las capas embrionarias a nivel del desarrollo, desde la misma capa. Cuando uno es deportista y deja de hacer deporte,
¿qué pasa? El músculo empieza a infiltrarse de grasa. Y al infiltrarse de grasa, se vuelve un músculo que se desacondiciona. ¿Qué sucede al revés? El gordito que empieza a hacer ejercicio fácilmente hace un recambio a músculo nuevamente. De ahí que se hace lógico que cuando uno tiene una muestra de grasa, sirva para todo este tipo de lesiones ortopédicas. Algunos otros papers, algunas otras publicaciones, siempre con muy buenos resultados. Todas las investigaciones, absolutamente todas, en tema de trauma, la aplicación es la regeneración ósea es increíble en este tipo de pacientes. El PRP, lo básico, sencillo, bien hecho, como les digo, eso no lo hago yo, lo hace siempre una de las bacteriólogas que tenemos asociadas, porque si no, caemos en la charlatanería, en lo que funciona para todo y simplemente, si no lo hacemos bien, es un arma de doble filo. Esta es la Biblia de los ortopedistas, Journal of Bone and Joint Surgery, publicaciones desde el 2005 y hacia atrás, con plasma, con células madre. Tengan la inquietud, empiecen a leer, empiecen a mirar, la bibliografía que hay es gigantesca. Sport Medicine. Y acá, de pronto, lo que alguien preguntaba, creo que eras tú, ¿cómo se puede hacer para hacer otros tipos de tratamientos? Entonces empezamos a ver que tenemos que optimizar las células madre. En un paciente fumador, un paciente sedentario, un paciente que no hace ejercicio, con hipercolesterolemia, con algunos otros antecedentes como diabetes, ¿cómo vamos a asegurar que las células estén bien si de pronto son células enfermas? ¿Los podemos preparar? Tenemos que vencer el estrés oxidativo, uno de los enemigos ocultos. Nunca pensamos en esas bases biológicas de la célula. ¿Y qué es el estrés oxidativo? Todo aquello que no nos permite un adecuado intercambio de la célula. La membrana celular está completamente tapada de receptores y no deja ni que entren nutrientes para producir adecuada energía a nivel mitocondrial, ni no nos deja sacar todo el subproducto de la célula. Pero con estas cosas, haciendo todo este tipo de terapias, ascorbato de sodio, glutatión, ¿quién ha oído hablar del glutatión? Antioxidante potente. Antioxidante potente. Es el máximo antioxidante que existe sobre la Tierra. ¿Dónde se consigue el glutatión? ¿Adentro? El glutatión está adentro, por supuesto que lo sintetizan. En cambio, ¿cuál es el siguiente antioxidante después del glutatión? La vitamina C. ¿Sí? ¿Y dónde se consigue la vitamina C aparte de la naranja? ¿En el cuerpo? La única vitamina que no sintetiza el hombre es la vitamina C. Ustedes se acordarán en los viajes de Colón que se morían de escorbuto. ¿Sí? Sí. Y era por eso. Porque la vitamina C no la sintetizamos. Pero sí existen laboratorios que la sintetizan y eso es lo que nosotros utilizamos en forma de sal. Acordémonos que existe el ascorbato de sodio y el ácido ascórbico. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de acidificar el medio o alcalinizarlo. Alcalinizarlo. Por eso es que es mucho más efectivo hacer una terapia previa con ascorbato de sodio. Con algunos otros componentes, el sulfato de magnesio, la vitamina B, entre otros. Muy similar a lo que hablaba el doctor Purita, nosotros estamos haciendo casi que de rutina algo que se llama el protocolo GOSPA. El protocolo GOSPA, si bien es hecho en Colombia, ¿sí?, está tomado de muchas otras cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Sencillo. Tenemos la forma de hacer medición del estrés oxidativo en una máquina que tenemos allá que nos muestra qué tan alto es el nivel de estrés oxidativo y si necesita o no necesita una terapia previa. Nosotros generalmente a los pacientes que tienen un estrés oxidativo elevado les estamos haciendo 3 dosis de ascorbato de sodio, megadosis, entre 30 gramos a 50 gramos de ascorbato de sodio endovenoso,
más 2 o 3 sesiones de cámara hiperbárica previo a la obtención y sustitución de células madre. Dentro de la transferencia de células madre, cuando uno no conoce el tema, a uno se le hace primero que es dificilísimo, que es complicadísimo, que es una cosa, como decían hace un rato, de volver al futuro. No, es muy sencillo. Las células se encargan de todo. ¿Y para qué sirven? Para todo. Pacientes con Parkinson, pacientes con disfunciones eréctiles, pacientes con Alzheimer, con diabetes, con hipercolesterolemia, con dolor. Pacientes con dolor, con fibromialgia. ¿Quién ha tratado acá pacientes con fibromialgia? ¿Fácil de tratar? Difícil, ¿cierto? Pero si uno mete a estos pacientes en estos protocolos, identifica los puntos gatillo y empieza a hacer bloqueos, yo lo empecé a hacer con PRP y ahora lo estoy haciendo con células madre, más el ascorbato de sodio, que limpia el estrés oxidativo, mejora el tema de la fatiga crónica, que es un tema importantísimo en la fibromialgia, porque al limpiar y al barrer el estrés oxidativo, las células empiezan a funcionar muchísimo mejor. Hacemos esos bloqueos y lo complementamos con ondas de choque, y lo complementamos con cámara hiperbárica, y lo complementamos con una confianza que le damos al paciente, además de que se va a mejorar, porque son pacientes que están cansados de visitar a todos los colegas, porque todos los colegas le dicen, no, es que eso es psicológico. Si usted no tiene nada, es que eso es un diagnóstico por descarte y para eso no hay nada que hacerle, a descansar a la casa. Tenemos posibilidad de mejorar esas cosas. ¿Por qué no nos metemos por ese lado? ¿Por qué no investigamos sobre fibromialgia y células madre y nos metemos por ahí? Fibromialgia, cámara hiperbárica, ascorbato de sodio, células madre y en el posoperatorio alguna de las citoquinas que están disponibles. Seguro que vamos a tener éxito en un porcentaje muy, muy importante. Eso es en mi consultorio. Así queda el plasma. Así quedan las células de grasa. Un procedimiento muy sencillo, muy simple. La toma, esa es la aguja de Ranfat, la cual no necesitaría de centrifugado. Simplemente, esa fue la aguja que mostró el doctor Purita, que tiene en la parte distal unos pequeños agujeros. Se va desentorchando, se va aspirando y ahí van saliendo las células mesenquimales. Sin necesidad de centrifugado, sin necesidad de activación con enzimas, simplemente con el Adilight. Yo personalmente, aparte de tomarla con la aguja de Ranfat, igual hago todo el proceso, porque quiero asegurarme que las cosas salgan muy bien. ¿Sí? ¿Y cuál es la infraestructura que tenemos que tener? Para una cadera es un poco más complicado, porque necesitamos tener el intensificador de imágenes, necesitamos tener algo de sedación, porque primero no es fácil llegar intraarticular a la cadera y tenemos que asegurarnos que estamos en el sitio. ¿Qué tal que dejemos las células madres por acá? Por ósmosis sí no van a llegar. Y ahí estamos asegurando total fracaso. Hagamos las cosas bien. Enamorémonos de la medicina integrativa, de sobre todo las células madre, porque los tratamientos son espectaculares. Esta paciente estaba programada para un reemplazo total de cadera. Paciente que llega, le hacemos el bloqueo, le hacemos la terapia con cámara hiperbárica, con ascorbato de sodio, colocamos las células madre. Esto lo hacemos en quirófano, porque necesitábamos sedación y el intensificador de imágenes, y la paciente ya retornó a su actividad física normal. Baila, trota, sin necesidad de un reemplazo de cadera. ¿En cuánto tiempo lo va a necesitar? Ojalá que nunca. Educación al paciente, ejercicio adecuado, no sobrepeso, buena dieta, mucho antioxidante. Pero ese es el caso excepcional de la cadera. ¿Qué pasa si es una rodilla? ¿En dónde lo hacemos? En el consultorio. Anestesia local, lidocaína para la toma de la muestra, un poco de anestesia local con dexametasona y se van ahí. Que si le hago intravenosos, además le hago intravenosos a todos mis pacientes.
¿Por qué si le voy a tomar la muestra voy a ser tan tacaño de no darle un beneficio de medicina antienvejecimiento si yo sé que eso funciona? ¿Que el paciente esté enfermo? No, pero eso le va a servir para disminuir estrés oxidativo y la calidad de vida del paciente y le va a mejorar en un 100%. Y le estoy brindando lo mejor, con seguridad, con todo el respaldo que tenemos de nuestro grupo. Y los pacientes, un paciente trae a otro todo el tiempo. Este es el caso, esta es la oficina, es muy sencillo. Esta de acá es la máquina de ondas de choque, que manejamos sobre todo para dolor. Y es muy sencillo. ¿Qué equipamiento necesitamos? Para la toma, nada. Yo hago la toma en el consultorio, vienen del laboratorio mis bacteriólogas, se la llevan al laboratorio y me la regresan en 1 hora. Aplíquelas. No necesité de absolutamente nada más. Este es un caso, es una paciente conocida. Es más, este caso lo hizo el doctor Enrique en febrero de este año. ¿De acuerdo? Le hicimos en ambas rodillas, sobre todo tenía una condromalacia severa en esta rodilla. La paciente llega al consultorio buscando alguna alternativa, sabe que estamos haciendo células madre, y para un entrenamiento como el que vamos a tener este fin de semana, le decimos, vaya, a ver qué pasa. Le hacemos la preparación y la paciente llega con esta tomografía. Fíjense que hay 0 espacio articular en esta parte. Esto es febrero del 2015. Y la tenían programada para los 15 días, a mediados de febrero, hacerle un reemplazo total de rodilla. Una paciente de 65 años, activa, que hacía gimnasio. Le hacemos la célula madre y fíjense lo que sucede a los 3 meses. ¿Recuerdan cómo estaba la imagen completamente pegada? Y esta tomografía es del lunes pasado. Fíjense el espacio. ¿Cómo no voy a creer yo en la medicina regenerativa si estoy viendo que los pacientes se mejoran y que además de todo tengo estas imágenes diagnósticas en las cuales los resultados saltan a la vista? Tendría que ser uno muy ciego para no creer en la medicina regenerativa. Y si nosotros no creemos, hay gente que sí cree. I have spent my life exploring the mysteries of the cosmos. But there's another universe that fascinates me. The one hidden inside our bodies. Our own personal galaxies of cells. Today, we are on the brink of a new age in medicine. An age where we will be able to heal our bodies of any illness. All because of cells inside us, which have special powers. They are called stem cells. Pues este hombre, con una esclerosis lateral amiotrófica, cree que el futuro para los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica está en las células madre. Que si tengo pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, déjenme decirles que sí. ¿Cómo lo hacemos? Endovenoso e intratecal, con ayuda de un neurólogo o un anestesiólogo. No me pongo a hacerlo yo. Faltaba más. Para eso están ellos. Pero lo está diciendo este personaje, que es uno de los hombres de ciencia del siglo XXI. Así que, enamórense. Yo me enamoré de esto y mi vida cambió totalmente. Y yo espero que algún día me dejen de ver de esta manera, porque en realidad es así. Señores, señoras, doctores, doctoras, crean en la medicina regenerativa, crean en estos procesos, generen sus propios protocolos. Cada uno de sus pacientes se los va a agradecer. Pero en realidad, el que más les va a agradecer a ustedes que empiecen a tratar
sus pacientes con este tipo de medicina por el cambio de vida que van a tener son las verdaderas células madre que están en su casa. Muchas gracias.